Como un revés en la vida puede impulsarte a lo más alto. Hoy quisiera compartir contigo una extensa reflexión sobre esas ocasiones en las que la vida, de repente, se tuerce de manera inesperada, y cómo ese aparente revés puede convertirse en el combustible que te impulse hacia lo más alto de tus aspiraciones. En el transcurso de las próximas horas, haremos un viaje profundo por historias, reflexiones filosóficas, anécdotas de personas que han experimentado altibajos contundentes y, sobre todo, estrategias para transformar los fracasos, caídas y momentos de oscuridad en oportunidades de crecimiento que jamás hubiéramos imaginado. Quiero que te sientas acompañado en este diálogo que he preparado, como si juntos estuviéramos sentados conversando de manera sosegada y analítica, explorando el inmenso poder que pueden tener nuestras propias experiencias negativas para sacar a relucir lo mejor de nosotros mismos. Vivimos en una sociedad que a menudo enfatiza el éxito inmediato, la inmediatez de los resultados y la búsqueda constante de la satisfacción instantánea. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un revés, a un fracaso, o a una situación que consideramos adversa, ese paradigma se desmorona. Nos quedamos con la sensación de que hemos perdido el rumbo o que no somos válidos. Pero, ¿es esa la única interpretación posible de un revés? A lo largo de este diálogo extenso, veremos que no. Veremos que, si se observa con la perspectiva adecuada, un fracaso puede funcionar como el punto de partida de una trayectoria que jamás habríamos soñado recorrer si todo hubiera marchado de acuerdo con nuestros planes iniciales. Permíteme comenzar evocando la historia de alguien que, en un principio, vivía en la comodidad de una rutina apacible, sin grandes complicaciones y sin mayores sobresaltos. De un día para otro, las circunstancias cambiaron, perdió su empleo, se endeudó y se vio obligado a mudarse a un sitio que no le agradaba. Para este individuo, cuyo nombre, por su privacidad, no mencionaremos, ese revés se sintió como el fin de su identidad. Había invertido años y años en forjarse un lugar en una industria competitiva, y, de golpe, todo se desvanecía. Sin embargo, poco después, se dio cuenta de que la libertad de no tener ese empleo que tanto lo ataba a una rutina limitante le daba alas para explorar una vocación artística latente. Con el tiempo, esa pasión lo llevó a exponer sus obras en pequeñas galerías hasta que, eventualmente, su trabajo se volvió reconocido. Lo que empezó como una pérdida devastadora terminó impulsándolo a desarrollarse en un campo que había mantenido enterrado en su interior. Podríamos preguntarnos, entonces, ¿cómo algo tan doloroso como un revés profesional logra abrir caminos impensados? De eso se trata la paradoja de los fracasos, nos obligan a reestructurar, a repensar qué es lo verdaderamente importante para nosotros, a cuestionar las reglas tácitas que nos hemos autoimpuesto, y a veces, incluso, a reinventarnos por completo. Si nuestra identidad se vinculaba a un título profesional, a un rol familiar o a una rutina de la que no nos atrevíamos a salir, el momento en que perdemos esos elementos puede convertirse en la oportunidad perfecta para un renacimiento personal. Claro que, en el momento inmediato, rara vez lo vemos así. Nos duele, nos sentimos vulnerables, nos invade el miedo a la incertidumbre. Pero si nos permitimos dar un paso atrás y analizar la situación con más perspectiva, suele surgir un camino nuevo. Hace años, conversé con un maestro de meditación que me decía que cada suceso de la vida puede contener en sí mismo el germen de nuestro crecimiento, si estamos dispuestos a encontrarlo. Sus palabras resonaron en mí durante mucho tiempo. ¿De qué modo puede una enfermedad, un despido, una pérdida económica, convertirse en un motor de transformación? La clave reside en la actitud que asumimos. Más adelante profundizaré en esta idea, pero por ahora permíteme plantearte que la disposición con la que nos enfrentamos a los obstáculos puede marcar la diferencia entre hundirnos en la desesperación o utilizarlos como escalones para alcanzar nuevas cimas. Reflexionemos un poco sobre la dimensión emocional de un revés. Generalmente, cuando atravesamos un tropiezo, sentimos dolor, rabia, impotencia. Quizá hasta vergüenza, dependiendo de la circunstancia. Estas emociones fuertes no son enemigas. De hecho, son señales vitales de que algo dentro de nosotros necesita reajustarse. Hay quienes optan por ignorar ese dolor, tratando de volcarse en distracciones superficiales. Otras personas, en cambio, permiten que ese sufrimiento las consuma por completo, quedándose estancadas en la autocompasión. Pero existe una tercera vía, reconocer el dolor, permitirnos sentirlo, y luego transformarlo. ¿De qué manera lo transformamos? Aceptando su existencia, comprendiendo su origen y preguntándonos qué enseñanza puedo extraer de esta circunstancia. A veces, la lección es desarrollar una habilidad que no teníamos.
Otras veces, la lección es aprender a ser resilientes. En muchos casos, la lección implica cultivar la paciencia, la tolerancia o la empatía hacia los demás y hacia nosotros mismos. Cuando pensamos en la historia universal, muchos grandes logros y descubrimientos surgieron a raíz de fracasos previos. Por ejemplo, la invención de la bombilla eléctrica por Thomas Edison supuso una larga cadena de ensayos fallidos que, en lugar de desanimarlo, le proporcionaron información valiosa sobre lo que no funcionaba. Al final, cada error era una pista hacia la solución correcta. Si aplicamos esa perspectiva a nuestra vida, cada revés es una valiosa fuente de aprendizaje que nos acerca a la mejor versión de nosotros mismos, siempre y cuando estemos atentos y tengamos la voluntad de crecer a partir de él. Podríamos dividir los reveses de la vida en varios tipos: los reveses profesionales, los reveses relacionales, los reveses económicos, los reveses de salud y los reveses emocionales o espirituales. Pero, en esencia, todos ellos comparten una misma característica: interrumpen nuestro fluir normal y nos obligan a reformular lo que creíamos seguro. Imaginemos que hemos construido un castillo de naipes muy estable. Un golpe de aire lo derriba por completo. Tenemos dos opciones: lamentarnos por la destrucción del castillo y quedarnos ahí, o bien, empezar a construir uno nuevo con una técnica distinta, con más paciencia y tal vez con una distribución más sólida. En este punto, quiero enfatizar la importancia de la paciencia. Cuando sufrimos un revés, especialmente uno que impacta varios aspectos de nuestra vida, podemos vernos sumidos en un proceso de readaptación que no se resuelve de la noche a la mañana. Esperamos respuestas rápidas, queremos resultados inmediatos, pero la realidad es que los ciclos de reconstrucción toman tiempo. Aceptar la naturaleza de estos procesos es crucial para no caer en el desánimo. Imagina una semilla que se siembra bajo tierra. Primero, debe romper su cáscara y desarrollar raíces. Durante un tiempo, no vemos nada en la superficie, pero eso no significa que no esté ocurriendo algo fundamental en el subsuelo. Lo mismo pasa con nuestras vidas cuando estamos en ese periodo de transición que sigue a un revés significativo. Un factor que a menudo pasa desapercibido es la presión social. Los demás esperan que nos recuperemos pronto, que estemos siempre bien, que no mostremos signos de debilidad. Sentimos que tenemos que demostrar fortaleza inmediatamente. Sin embargo, parte de la fortaleza real consiste en admitir, ante nosotros mismos y ante los demás, que nos encontramos en un proceso de curación o de transformación. Al igual que una herida física necesita reposo y cuidados, una herida emocional o un descalabro profesional también requieren un periodo de recuperación. Tratar de saltarnos ese proceso, a la larga, puede implicar consecuencias más profundas. En ocasiones, un revés en la vida parece golpearnos no solo en la dimensión práctica, sino también en la identidad que hemos formado. Sobre todo si ese obstáculo surge en algo que considerábamos nuestro proyecto de vida, o nuestra vocación. Sentimos que una parte de nosotros ha sido arrebatada. Aquí surge la pregunta: ¿quién soy yo sin este trabajo, sin esta relación, sin esta meta que estaba persiguiendo? Ese es el momento de examinar la esencia de nuestra identidad. Tal vez nos demos cuenta de que nos aferrábamos a un rol que no nos definía por completo. O que, en realidad, nuestra pasión se había desdibujado. A veces, la persona que creíamos ser no es la persona que en verdad somos. De aquí podemos rescatar la belleza de los reveses: nos despojan de máscaras y nos devuelven a la necesidad de explorarnos desde cero. Hablemos ahora de la relación entre la adversidad y la creatividad. Hay quienes aseguran que los momentos de mayores penurias han potenciado las capacidades creativas de muchas personas. Pensemos en escritores que plasman en sus obras el dolor vivido, en artistas cuyas pinturas reflejan la lucha interna que atravesaron, en emprendedores que, tras la quiebra de un negocio, se vieron impulsados a repensar su modelo y dieron con una idea revolucionaria. Aunque suene paradójico, la adversidad puede alimentar la chispa creativa si encontramos la manera de canalizar nuestras emociones y pensamientos de forma productiva. La creatividad, en ese sentido, no se limita a lo artístico. Hay creatividad en la resolución de problemas cotidianos, en la manera de reestructurar nuestro día a día, en la búsqueda de alternativas cuando un camino queda bloqueado. ¿Te has detenido a pensar en esos momentos en los que te quedas sin salida aparente, y de repente, descubres una solución que antes no habías contemplado? Solemos llamarlo pensar fuera de la caja. Pero a veces, para pensar realmente fuera de la caja, necesitamos vernos obligados a salir de ella por la fuerza. Ese es, en muchos casos, el rol que cumplen los reveses de la vida.
Nos eyectan, a veces de manera dolorosa, de la zona en la que nos sentíamos seguros. Solo cuando nos encontramos en ese estado de aparente vulnerabilidad, tenemos la valentía de explorar lo desconocido. Ahora bien, no quiero dejar de lado los aspectos prácticos que surgen tras un tropiezo. A menudo, la gente que sufre un revés considerable debe lidiar con consecuencias económicas o sociales inmediatas. Por ejemplo, si te han despedido de tu empleo, puede que tengas cuentas que pagar, personas a tu cargo o proyectos financieros que se vean seriamente comprometidos. No es un asunto menor. En esas circunstancias, sugerir que todo va a estar bien y quedarse en un plano meramente inspiracional podría parecer ingenuo. Es importante reconocer las realidades concretas. Sin embargo, incluso en medio de estas dificultades, podemos planificar de una manera distinta. El acto de planificar con la mente y el corazón abiertos a la posibilidad de que este revés sea un catalizador de nuevas oportunidades hace toda la diferencia. Tal vez necesitemos readaptar gastos, buscar otro tipo de empleos o emprender un negocio que no habíamos considerado. Esa urgencia a menudo despierta habilidades insospechadas. Y, aunque el proceso sea duro, muchos testimonios confirman que en retrospectiva se reconoce que, sin aquella crisis, no se habría dado el siguiente paso transformador. Hablemos también del apoyo que podemos recibir. Una de las grandes trampas de la adversidad es la tendencia a aislarnos. Tal vez nos embargue la vergüenza, el miedo al rechazo, o la convicción de que nadie entenderá lo que estamos pasando. Sin embargo, cuando cerramos las puertas a los demás, nos perdemos de recursos invaluables, una palabra de aliento, un contacto que nos ayude a reorientar nuestros planes, un consejo sincero, o simplemente la compañía que nos recuerde que no estamos solos. Pedir ayuda no nos hace débiles, al contrario, es una muestra de inteligencia y humildad. Rodearnos de personas que nos estiman y que saben ver nuestras capacidades, incluso cuando nosotros mismos no podemos verlas, se vuelve un factor clave para transformar ese revés en una plataforma de despegue. Por otro lado, tal vez hayas oído hablar del concepto de la resiliencia, esa capacidad humana de adaptarse positivamente a la adversidad y salir reforzado de ella. Se habla de la resiliencia como si fuera un músculo que se entrena. Cada revés que atravesamos nos brinda la oportunidad de reforzarlo. No se trata de endurecerse hasta el punto de no sentir nada, sino de aprender a integrar la experiencia dolorosa dentro de nuestro marco de vida, sin quedar atrapados en ella. Las personas resilientes no evitan las dificultades, sino que las afrontan con determinación. Con el tiempo, eso les otorga un carácter flexible, adaptable y a la vez firme en sus convicciones. Podríamos decir que se convierten en juncos capaces de doblarse sin romperse. Imagina por un momento cómo cambia nuestra perspectiva si, en lugar de temer cada dificultad como si fuera el fin, la vemos como un terreno de entrenamiento para nuestra resiliencia. Esto no significa buscar reveses intencionalmente, por supuesto, sino más bien reconocer que la vida, tarde o temprano, nos presentará obstáculos. Y cuando eso suceda, tendremos la chance de fortalecer nuestro carácter y de descubrir recursos internos que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Retomando la idea de la identidad, es importante recalcar que cada revés puede ayudarnos a descartar aquello que no es auténticamente nuestro. A veces, asumimos metas y sueños que nos son impuestos por la familia, por la sociedad o por las normas culturales. Y nos embarcamos en un viaje que, en realidad, no nos llena. El revés, en ese sentido, funciona como un filtro que nos obliga a cuestionar si realmente estábamos en el camino adecuado. Tal vez descubramos que queremos dirigir nuestra vida hacia un rumbo completamente distinto. De ahí que muchas personas, después de una crisis importante, cambien de profesión, de ciudad, o incluso de estilo de vida. Leen más, se interesan por la salud integral, aprenden a meditar, cambian sus hábitos alimenticios, hacen un viaje transformador, etc. Esa búsqueda, motivada por un revés, puede ser la puerta de entrada a una versión más plena de nuestra existencia. Es interesante también la relación que guarda el fracaso con nuestra actitud frente al riesgo. Muchas veces evitamos arriesgar porque tememos el fracaso. Pero, una vez que fracasamos y nos damos cuenta de que no es el fin del mundo, empezamos a perder el miedo a volverlo a intentar. No hay que confundir esto con la imprudencia, por supuesto. Se trata de asumir riesgos calculados, conscientes, sabiendo que si las cosas no salen como esperamos, podremos levantarnos y volver a intentarlo. Vistas así las cosas, el revés deja de ser una sentencia y se convierte en un acontecimiento que tarde o temprano podemos llegar a superar y, sobre todo, del que podemos aprender muchísimo.
En este viaje reflexivo, no podemos obviar el aspecto espiritual. Para muchos, las crisis profundas se convierten en un despertar de la conciencia, en un llamado a algo más trascendente. Sin importar la religión o las creencias que tengamos, atravesar un revés suele hacernos preguntar por el sentido de la vida, por nuestros propósitos, por la naturaleza del sufrimiento y de la felicidad. Algunos se acercan a la meditación, otros a la oración, otros encuentran consuelo en la comunión con la naturaleza, otros descubren la fuerza de la disciplina mental, y otros, sencillamente, reafirman su fe o su conexión con una fuerza mayor. Cualquiera que sea el camino espiritual, este puede ofrecernos un ancla estable en medio de la tempestad emocional que puede desencadenarse tras un fracaso. En ese sentido, si bien el dolor es parte inevitable de la condición humana, el revés abre la oportunidad para elevar nuestra conciencia y encontrar un significado más profundo a lo que experimentamos. Ahora bien, hablemos de cómo, específicamente, un revés puede impulsarnos a lo más alto. Sucede que, al tocar fondo o al sentir que hemos perdido algo crucial, nos vemos obligados a tomar decisiones radicales, a comprometernos de lleno con un camino que antes no nos atrevíamos a recorrer. El poder transformador de un revés radica en su capacidad de sacudirnos, de despertarnos del letargo y ponernos en movimiento. Ese cambio de perspectiva puede motivarnos a trabajar más duro, a aprender nuevas habilidades, a buscar oportunidades y a perseverar donde antes hubiéramos desistido. La adrenalina y la urgencia de la situación pueden canalizarse positivamente, siempre y cuando no nos quedemos parados en la orilla de la desesperanza. Por ejemplo, hay historias de deportistas que, luego de una lesión que supuestamente terminaría con sus carreras, se reinventaron, superaron su condición y volvieron con más fuerza, cambiando incluso la disciplina en la que competían. También hay relatos de emprendedores que, tras la bancarrota, ajustaron sus modelos de negocio y se convirtieron en referentes de éxito en áreas que antes ignoraban. Asimismo, encontramos personas que, tras un fracaso en su vocación principal, descubrieron nuevos talentos en campos completamente diferentes, convirtiéndose en fuentes de inspiración para muchos. En todos esos casos, la semilla de la transformación fue el revés inicial. También es importante destacar cómo la narración que nos contamos a nosotros mismos influye en la manera de aprovechar un revés. Si nos repetimos constantemente "esto es injusto, no lo merecía, todo está perdido", probablemente perpetuaremos un estado de victimización que nos dificulte levantarnos. En cambio, si poco a poco vamos adoptando un relato interior que incluya la idea de que ese revés, por más doloroso que sea, es una invitación a la renovación, iremos gestando una fuerza interna que nos ayude a encontrar soluciones y oportunidades. No se trata de negar la realidad ni de fingir que todo está bien, sino de reencuadrar el suceso para que, en lugar de definirnos como un fracaso, se convierta en una experiencia que nos acompaña hacia el éxito. Hablemos un poco de ejemplos en la cultura popular. Piensa en algunos personajes, ya sean de la literatura o del cine, cuyas historias giran en torno a grandes fracasos que terminan marcando un arco de superación. A menudo, estos relatos nos enganchan precisamente porque son un reflejo de lo que muchos vivimos de forma cotidiana. Nos inspiran y nos enseñan que el verdadero viaje del héroe empieza en el momento en que se enfrenta a pruebas que parecen insuperables. Y aunque no nos consideremos héroes en un sentido épico, cada uno de nosotros libra sus batallas particulares. Cada uno de nosotros debe afrontar retos que, a su escala, son tan grandes como los de cualquier personaje de ficción. Por otra parte, no olvidemos la relevancia de la gratitud. Puede sonar contradictorio sentir gratitud ante un revés. Sin embargo, muchas veces, cuando el tiempo pasa y podemos ver las cosas con claridad, agradecemos ese momento difícil porque nos empujó a nuevas cotas de desarrollo personal. Expresar gratitud no significa romantizar el dolor o negarlo, sino reconocer que, dentro de la adversidad, había una oportunidad oculta. Practicar la gratitud de manera consciente nos ayuda a valorar nuestro camino y a identificar los recursos internos que hemos desarrollado. A su vez, ello nos alienta a enfrentar futuros obstáculos con una actitud más positiva y constructiva. Tal vez te preguntes cómo empezar a transformar un revés en un impulso hacia lo más alto. Una de las primeras acciones concretas puede ser sentarte a reflexionar profundamente sobre lo que ha ocurrido y sobre cómo te sientes al respecto. Sin prisa, sin juzgarte, procura observar tus emociones. Posteriormente, haz una lista de las posibles enseñanzas que podrías extraer de esta experiencia. Aunque te parezca difícil encontrarlas, el simple ejercicio de buscar lecciones puede abrir un abanico de perspectivas que antes estaban cerradas.
Pregúntate qué habilidades necesitarías desarrollar para responder mejor a esta situación y con qué personas podrías contar para orientarte o apoyarte. Después, es útil trazar un plan, aunque sea tentativo, de los siguientes pasos a seguir. Puede ser una lista de acciones sencillas que te ayuden a retomar el control de tu vida diaria, organizar tus finanzas, actualizar tu currículum, ponerte en contacto con antiguos compañeros, buscar terapia o asesoría profesional, practicar una rutina de ejercicio para mantenerte físicamente activo, comenzar un proyecto personal que siempre postergaste, etc. Cada pequeño paso que des en una dirección positiva te recordará que sigues avanzando, aunque el ritmo sea más lento de lo que quisieras. Conviene mencionar la importancia de equilibrar la autoexigencia con la compasión hacia uno mismo. Si te has visto obligado a emprender un camino nuevo, tal vez no serás un experto de la noche a la mañana. Tal vez cometerás nuevos errores en el proceso. Es fundamental permitirte aprender y no culparte si las cosas no salen perfectas a la primera. La vida no es una carrera lineal, es un proceso constante de ajuste y aprendizaje. Por eso, la perseverancia se convierte en una virtud tan importante. Cada día, cada semana, cada mes que pases trabajando en tu reconstrucción, irá forjando un carácter más firme y un conocimiento más profundo de tus capacidades. Hablemos también de la empatía y cómo los reveses pueden hacernos más humanos. Al experimentar dificultades, podemos desarrollar una comprensión más fina de la fragilidad humana. Nos damos cuenta de que el sufrimiento y el fracaso son experiencias universales. Eso nos lleva, potencialmente, a ser más empáticos con quienes están pasando por problemas similares. Tal vez antes del revés fuéramos más críticos e incluso arrogantes, pensando que a nosotros no nos sucedería nada parecido. Pero cuando lo vivimos en carne propia, adquirimos una humildad y una compasión nuevas que nos enriquecen internamente. Esa dimensión humana no tiene precio, y puede convertirse en el fundamento de relaciones más genuinas y solidarias en el futuro. En esta larga conversación, también sería interesante tocar el tema de la aceptación. Aceptar un revés no implica resignarse o rendirse, sino reconocer que la realidad es la que es, aquí y ahora. Negarlo o pelear contra el hecho consumado solo prolonga el sufrimiento. Aceptar, en este sentido, es el primer paso para tomar acciones efectivas que nos lleven a avanzar. Si perdí mi empleo, no puedo fingir que sigo contratado. Debo aceptar que la situación cambió. Solo así podré buscar soluciones reales. Desde la aceptación surge la creatividad y la apertura de mente que nos permiten trazar nuevos rumbos. Para desarrollar esta capacidad de aceptación, muchas personas recurren a prácticas contemplativas, como la meditación o la respiración consciente. Incluso si no somos muy afectos a lo espiritual, la simple acción de sentarnos en silencio, conectarnos con nuestra respiración y observar lo que sentimos puede darnos claridad mental y emocional. Con esa claridad, somos más hábiles para abordar las complicaciones que surgen del revés. También nos ayuda a evitar reacciones impulsivas motivadas por el miedo o la ira. Otro tema crucial es el manejo del diálogo interno. Esa voz en nuestra cabeza que nos dice cosas como no vas a poder, esto es el fin, te lo mereces por no haber hecho tal o cual cosa puede ser sumamente destructiva si no la regulamos. A lo largo de la superación de un revés, es vital estar atentos a ese diálogo y cuestionarlo cuando sea necesario. ¿Realmente soy un fracaso total? ¿No hay nada rescatable en mí? Por supuesto que no. Pero esa voz se alimenta de la inseguridad y del dolor, así que es necesario contrarrestarla con mensajes de autovaloración y de esperanza, basados en hechos reales de nuestra experiencia. Si has logrado cosas valiosas en el pasado, recuérdatelo. Si has superado otras dificultades, ten presente ese logro. Darle balance a esa voz interior es parte importante de la sanación. Ahora, quiero llevarte a pensar en la dimensión temporal de un revés. Muchas veces, sobreestimamos el impacto inmediato que tendrá en nuestra vida y subestimamos la posibilidad de cambios a mediano y largo plazo. Imaginamos que el fracaso nos acompañará para siempre, que jamás nos recuperaremos, que nunca volveremos a sonreír con libertad. Pero la vida fluye, y con el paso del tiempo, ocurren reencuentros, oportunidades, nuevos contactos y momentos de inspiración. Esto es especialmente cierto cuando mantenemos una actitud de apertura y seguimos moviéndonos hacia adelante, aunque sea con pasos pequeños. Así que, en lugar de darnos por vencidos, vale la pena mantener el horizonte abierto a todo lo que puede suceder.
A veces, el simple hecho de no rendirnos es suficiente para que el viento cambie y aparezca una luz nueva al final de la tormenta. Hablemos también del valor de compartir nuestras historias de superación. Cuando atravesamos un revés y lo superamos, contar esa experiencia puede ser un potente faro de esperanza para otras personas que estén pasando por algo similar. No se trata de exhibirnos ni de presumir, sino de ofrecer nuestro testimonio con honestidad y empatía. Este acto nos ayuda, además, a comprender mejor lo que hemos vivido y a consolidar la lección que aprendimos. Y quien escucha nuestro relato puede sentirse comprendido, menos solo, y tal vez reciba una chispa de inspiración para su propio camino. Así, nuestra adversidad se convierte en un elemento de conexión y solidaridad humanas. Hasta aquí, hemos hablado de muchos aspectos: la dimensión emocional, la identidad, la creatividad, la paciencia, la resiliencia, la espiritualidad, la gratitud, la aceptación. Todo ello configura un mapa bastante amplio de cómo un revés en la vida puede transformarse en un impulso hacia lo más alto. Pero me gustaría insistir en la idea de que esto no sucede de un día para otro, ni de manera automática. Requiere un trabajo profundo, a veces doloroso, a veces lleno de dudas, pero siempre potencialmente enriquecedor. Al final, cuando miremos atrás, podremos ver ese revés como un peldaño necesario para el siguiente nivel de nuestra evolución personal. Una vez, un hombre me contó cómo, tras perder a un familiar muy querido, pasó por un periodo de duelo abrumador que lo dejó sin energías para nada. Poco a poco, empezó a leer sobre la finitud de la vida, sobre la importancia de aprovechar el presente y de honrar a nuestros seres queridos viviendo plenamente. Esa reflexión lo llevó a renunciar a un trabajo que no lo llenaba en absoluto y a emprender un proyecto social en su comunidad. Con el tiempo, ese proyecto creció y tuvo un gran impacto positivo en las personas de su entorno. El dolor de la pérdida se transformó, así, en un legado de amor y servicio que trascendió la tragedia inicial. Esta historia ilustra de forma clara cómo un evento que consideramos un golpe devastador puede, con el enfoque adecuado y el tiempo necesario, convertirse en una fuerza transformadora. Por supuesto, hay situaciones extremas en las que puede parecer casi imposible encontrar un lado positivo. Hay experiencias traumáticas que requieren ayuda profesional y un proceso terapéutico largo y delicado. En estos casos, no se trata de pensar que el revés nos impulsa de manera inmediata a nada. Primero es necesario reconocer el trauma, procesar el dolor, recibir el apoyo de expertos y rodearnos de una red sólida de contención. Aún así, es frecuente observar que, superado el periodo más crítico, esas personas adquieren una sensibilidad profunda y un deseo de ayudar a otros que pasan por situaciones similares. De nuevo, la tragedia se convierte en un motivo de solidaridad y en un puente de compasión humana. Conforme pasa el tiempo, podemos ver que los reveses, en realidad, nos están moldeando como individuos. Las cicatrices que llevamos no son meramente un recuerdo de la derrota, sino un testimonio de que hemos sobrevivido y aprendido. Esa fortaleza interior puede servirnos para enfrentar otros retos en el futuro con más sabiduría y temple. Por eso se suele decir que, a la larga, los fracasos pueden llegar a ser maestros mucho más contundentes que los éxitos. Porque el éxito, cuando es continuo y fácil, no nos invita a mirar hacia adentro ni a replantearnos nada. El fracaso, en cambio, nos sacude y nos obliga a encontrar nuestra verdad interior. Si en este momento estás atravesando un revés, quizá te resulte difícil creer que esto puede ser una oportunidad. Puede que escuches estas palabras con escepticismo o con un dolor que te hace pensar que tu caso es diferente a los demás. Te entiendo. Cada situación es distinta y cada persona la vive de manera única. Sin embargo, lo que comparto aquí es fruto de múltiples experiencias, de personas que han atravesado una variedad enorme de crisis y que, finalmente, lograron convertir ese revés en un impulso. Tal vez no te suceda mañana ni pasado, pero ten la certeza de que si transitas este momento con apertura, si te permites aprender y no te rindes, la transformación llegará. La fe en uno mismo también juega un rol muy importante. Si no creemos que somos capaces de salir adelante, estamos cerrando las puertas a las infinitas posibilidades que la vida ofrece. En cambio, al cultivar la fe en nuestras propias capacidades, no como un acto de arrogancia sino de reconocimiento realista de nuestro potencial, abrimos el camino a la acción. Y la acción, unida a la perseverancia, es la que finalmente nos lleva a lugares que ni siquiera imaginamos. Además, no subestimes la fuerza del ejemplo que estás dando, incluso sin quererlo, a quienes te rodean. Si tienes hijos, pareja, amigos o compañeros de trabajo,
tu manera de enfrentar la adversidad puede inspirarlos a ellos a ser más valientes, más creativos y más compasivos. A veces, un revés personal trasciende lo individual y tiene un efecto positivo en la comunidad que nos circunda. Al final, todos estamos conectados y aprendemos los unos de los otros. También es útil llevar un registro de tu progreso y de tus reflexiones. Un diario personal puede ser una herramienta muy valiosa. En él puedes escribir lo que sientes, los pasos que das, las recaídas que experimentas y las victorias, por pequeñas que sean, que vas acumulando. Con el tiempo, revisitar esas páginas te ayudará a ver cuánto has avanzado y te dará una perspectiva más amplia de tu transformación. Esto es especialmente valioso cuando te sientes estancado, porque te permite comprobar que ha habido un cambio real, aunque sea gradual. Algo que hemos mencionado de pasada, pero que merece más énfasis, es el valor de la flexibilidad mental. Cuando nos aferramos a una única forma de hacer las cosas o a un solo camino, un revés puede sentirse absolutamente devastador, porque nos deja sin plan B. Pero si somos flexibles, si nos permitimos considerar alternativas, si nos damos la licencia de explorar, entonces un solo golpe no basta para destruir nuestras posibilidades. Al contrario, puede abrir nuevos horizontes. Esta flexibilidad es una habilidad que se entrena, por ejemplo, exponiéndonos a situaciones novedosas, viajando, conociendo gente distinta, leyendo sobre temas diversos y cultivando la curiosidad. Así, cuando llega la crisis, tenemos más herramientas para responder con ingenio y adaptabilidad. En la misma línea, el humor puede ser un bálsamo muy efectivo. Si bien es cierto que hay situaciones muy serias que requieren todo nuestro respeto y compasión, el humor puede aliviar la tensión en momentos cruciales y ayudarnos a sobrellevar el dolor. Reír, aunque sea de nosotros mismos, nos humaniza y nos recuerda que la vida tiene múltiples matices. Incluso en medio de los reveses más duros, un atisbo de humor puede devolvernos la esperanza y la capacidad de ver el panorama con otra luz. El camino de la superación de un revés a menudo implica reconciliarnos con nosotros mismos. Esto puede incluir perdonarnos por nuestros errores o por las decisiones que nos llevaron a esa situación. El perdón a uno mismo es un acto liberador, porque nos quita de encima la pesada carga de la culpa crónica y nos permite avanzar hacia el futuro sin tener el pasado como una piedra al cuello. Del mismo modo, si sentimos rencor hacia otras personas que estuvieron involucradas, trabajar en el perdón, sin confundirlo con la justificación de sus actos, puede liberarnos de emociones que nos dañan. Todo esto abre espacios emocionales para la reconexión con nuestra esencia y nuestras metas. Ahora que hemos hablado de tantas facetas, quiero invitarte a contemplar el concepto de la impermanencia. Todo cambia, nada permanece estático para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Cuando estamos en la cima, deberíamos ser conscientes de que eso también puede cambiar, y cuando nos hallamos en el fondo, hay que recordar que no será así por siempre. La naturaleza misma de la existencia es dinámica, y reconocerlo nos ayuda a fluir con los ciclos de la vida. A veces, nos aferramos a lo que teníamos, nos rehusamos a aceptar que ya no es así, y ese apego genera más sufrimiento. Comprender la impermanencia nos permite aligerar la carga y estar listos para nuevos comienzos. Un revés, por lo tanto, no es más que un cambio brusco en ese flujo que ya de por sí es inestable. Asumir este hecho nos sitúa en una postura de humildad, de coraje y de apertura. Quizá no podamos controlar lo que sucedió, pero sí podemos decidir qué hacemos con ello a partir de ahora. Esa es la esencia de la libertad humana, escoger nuestras respuestas ante lo que la vida nos presenta. Y cuanto más conscientes somos de esa libertad, más protagonistas nos volvemos de nuestra propia historia. De ahí surge la capacidad de impulsarnos a nuevas alturas, incluso cuando creíamos que estábamos en el pozo más profundo. A medida que nos acercamos al final de esta larga charla, quisiera recordarte que no estás solo en tu proceso. Mucha gente, a lo largo y ancho del mundo, se enfrenta a desafíos parecidos o incluso más grandes. Hay un caudal de experiencias colectivas de las que podemos aprender. Por eso, no dudes en buscar referentes o en sumarte a comunidades de personas que comparten problemas e intereses similares. El intercambio de vivencias y la sensación de pertenecer a un grupo que se apoya puede ser extremadamente sanador y estimulante. Como cierre, me gustaría recalcar que el poder de un revés para impulsarte a lo más alto depende en gran medida de la mirada y la actitud que adoptes. No es un pase automático al éxito, sino un recordatorio de que, en cada crisis, late una semilla de transformación. Reconocerla, cuidarla y hacerla florecer es un acto personal que se lleva a cabo con determinación, paciencia, humildad y coraje.
Tal vez, muchos años después, mires atrás y te des cuenta de que aquello que un día consideraste un desastre total fue, en realidad, el punto de inflexión que cambió tu vida para bien. Te deseo la mejor de las suertes en tu camino, con la esperanza de que cada tropiezo se convierta en un escalón y que cada revés sea el inicio de un despegue hacia nuevos horizontes de realización personal y colectiva. Que encuentres en ti la fuerza y la sabiduría para seguir adelante, y que, paso a paso, construyas la historia de superación que un día te encantará contar.